Aprecio mucho verle aquí esta tarde. Gracias por el esfuerzo en venir, venciendo los obstáculos y las dificultades. Muchas gracias. Confiamos, como hemos estado orando, en la gracia del Señor para administrarnos de su palabra a nuestras almas. Vamos a leer el Salmo 45. Salmo 45. El título inspirado es de las letras más pequeñitas arriba: al músico principal, sobre lirio, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Allí la lectura de este precioso salmo. Le anhelamos que el Señor bendiga su palabra leída en nuestras almas. Amén. Anoche no di el bosquejo completo del Salmo 32. Preferí empezar con ese tema que para muchos es muy desagradable, el asunto del pecado. Porque el mismo libro de los Salmos, el Salmo primero, comienza presentando al varón perfecto y empieza mencionando lo negativo. Bienaventurado el varón que no. Y después lo positivo. Es un balance entre lo negativo y lo positivo. Y cada creyente, si ha de cumplir la voluntad de Dios en su vida, eso es lo más grande. ¿Con qué propósito el Señor me salvó? Esa es
la preocupación principal. Yo estaba oyendo de una querida hermana que cuando creyó en el Señor, una hermana mayor que ella quizás, le dijo, pida por su esposo. Esa es una buena oración, ¿no? Pero yo creo que lo primero que el creyente después que es salvo debe decir es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y si vamos a andar en comunión con Dios y vamos a ver su poder, no solo preservándonos, sino usándonos para su gloria, tenemos que tener vidas apartadas del pecado, hermano. Entonces, el Salmo 32, yo creo que no lo dije anoche, tiene a lo menos dos voces. Los primeros versículos es la voz de David, del escritor, del salmista. Y entonces tenemos la voz de Dios, respondiendo al que está disfrutando del perdón. En esa parte donde el salmista, el David, habla, presenta al pecado como lo ve el pecador. Y cuando Dios habla, desde el versículo 8 hasta el 11, es el pecado como lo ve el Señor, como lo ve Dios, como lo ve el Salvador. Él habla allí del placer que sentimos cuando el pecado es quitado, clareado, ya no hay tinieblas, ha recibido el perdón, ya no hay sombra, ya no hay oscuridad, ha sido perdonado. Qué gozo, qué placer, qué satisfacción. Pero él también habla de la pena que sufrimos cuando el pecado está escondido. Está cubierto, uno lo está tapando y no lo está confesando, lo está escondiendo o pretendiendo esconderlo porque no está escondido de los ojos del Señor. También él habla del perdón que satisface cuando el pecado es confesado. Qué bueno es cuando la comunión es restaurada, cuando nosotros estemos conscientes de que hemos faltado. Tenemos, además de la conciencia, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, los que somos salvos. Y el Espíritu Santo se contrista, se entristece, y uno sabe cuando uno habló mal, cuando pensó mal, cuando se comportó mal. Uno sabe, tan pronto uno llega a estar consciente de eso, debe ir a confesar su pecado. No decir, Señor, perdóname porque pequé, no. Señor, hice esto, dije esto, dejé de hacer esto. Y no salirse de la presencia del Señor hasta que la comunión es restaurada. Uno no pierde su relación. La relación de hijo, de nosotros como hijos, con nuestro Dios, con nuestro Padre, no se pierde porque tenemos un paracleto, un consolador. Allí en nuestra versión, en 1 Juan capítulo 2, dice, abogado tenemos para con el Padre. Es la misma palabra traducida consolador en relación con el Espíritu Santo. Paracleto. Él está allí y a base de su solo sacrificio tan completo y perfecto y vigente, permanente en su valor, Él mantiene la relación, pero la comunión se pierde. Y este creyente aquí había gozado de comunión con Dios íntima desde muchacho. Por el pecado, él la había perdido, pero la recibe y lo satisface. Pero entonces también él habla de los pasos que seguimos cuando el pecado es conquistado. No lo desarrollé anoche, pero lo estoy diciendo para que usted lo copie. Si es genio no necesita copiarlo, se va a recordar perfectamente, pero la mayoría de nosotros no somos genios.
Pero hay unos pasos que se siguen cuando uno ha vencido al pecado, ha aprendido a vencer, a pelear contra el pecado. Solo no podemos, pero en el Señor sí podemos. Entonces él habla allí en el versículo 6, la primera parte del Salmo 32, del poder de la oración. Y habla de la posición, de la paz y de la alabanza que se da al Señor. Entonces Dios responde. Y él dice de la necesidad que tiene el creyente que ha sido perdonado de ser guiado por el Señor. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos, yo te voy a guiar, pero tienes que mantenerte en comunión conmigo, viendo mi rostro para yo indicarte, en estrecha comunión. El Señor dijo a sus apóstoles que se quedaron dormidos por la tristeza y el cansancio, velad y orad para que no entréis en tentación. Usted sabe lo precioso para el alma, tener íntima comunión con su Señor, con su Dios. Por eso es que muchas veces se nos hace difícil, que no logramos conocer la voluntad de Dios claramente. Es una tragedia cuando uno da un paso fuera de la senda de la voluntad de Dios. Entonces, él dice, no seas como él. Y cita dos animales irracionales que se caracterizan por ser obstinados, querer imponer su voluntad, y el que la controla, el que los domestica, tiene que aplicarle tratamiento, disciplina. ¿Será que el Señor tiene que tratarnos con azote para que obedezcamos? No seas como ellos, dice el Señor. Creyente necesita ser guiado, necesita ser gobernado y necesita ser guardado y también alegrado por el Señor. Es preferible, hermanos, estar bajo su control y su voluntad y tener el gozo de andar en la senda de su voluntad, que no hacer el pecado. El pecador necesita aprender eso, que el problema mayor que tiene el pecador que no es salvo todavía, el problema mayor que tiene es su pecado que le está llevando a la perdición eterna. Siempre estoy recordando en estos días predicando el Evangelio de una jovencita, en ese momento que ella creyó era una adolescente, pues, pero cuando la conocimos ya era una dama, ya era adulta, ya debe ser ya mayor. Cuando ella se quedó después de una predicación para hablar con los hermanos, los dos predicadores se sentaron con ella y después de orar le conocían, llamándola por su nombre, le dijeron, ¿por qué te has quedado? Yo quiero ser salva. Entonces el otro predicador le dijo, ¿y por qué tú quieres ser salva? Generalmente las respuestas que se dan comúnmente, no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo, Pero la muchacha dio una respuesta que impresionó a los hermanos. Mis pecados me están llevando al infierno. Cuando uno descubre eso, mi pecado me está llevando al infierno, uno busca salvación urgentemente. Señor, nos ayude a tener miedo de pecar. Si hay alguno aquí que está jugando con el pecado, párese a tiempo, por favor. No deje que su corazón engañoso y perverso se endurezca, creyendo que usted puede pecar, desobedecer al Señor
y echarle tierra en los ojos a Dios y usted se va a salir con la suya como Judas Iscariote. Judas Iscariote le dio un beso al Señor. Saludos, maestro, y le besó. ¿Qué quiso decirle él? Me salí con la mía. Ahora tú te vuelves a escapar de sus manos, no te van a hacer daño, y yo me llevo mis 30 piezas de plata. Me salí con la mía. Estaba engañado. El pecado engaña y el corazón nuestro es perverso y engañoso. Mejor es hacer la voluntad del Señor. Y si estoy titubeando en esto, y si estoy coqueteando con el pecado, lo estoy diciendo con temor y temblor, hermanos, porque todos los días estamos luchando. Bueno, tengo que tomar medidas drásticas. La forma de pelear contra la carne es sacándolo a la luz. ¿Ustedes se acuerdan de Josué? Las 3 campañas. Hubo una campaña que los reyes se metieron en una cueva y Josué dijo, no lo dejen escapar, pero tenemos que terminar esta batalla. Cuando volvió, sáquenlo a la luz del día. La tragedia de muchos es que no lo sacan, lo esconden. Sáquenlo. Pónganle el pie en el cuello. Mátenlo, cuélguenlo. Y después le taparon con piedra. Pero sácalo. Confiésalo al Señor y con quien tenga que confesarlo, pero no. Eso estoy hablando con mi propio corazón. El asunto del pecado. Pero aquí, en este salmo, hermanos, creo que es el hermano siervo del Señor, Tom Wilson, T.E. Wilson. El Señor lo usó mucho en el África. Y él escribió bastantes libros que son clásicos en la literatura de las asambleas. Siervo del Señor, cuando él creyó en el Señor, habían puros viejitos en esa asamblea. Y una muchacha que también había sido alcanzada por la palabra, y confesó fe, no se aguantó allí. No, aquí hay muchos viejos y no hay jóvenes. Y se fue para una denominación, pero él se quedó allí. Yo tenía propósito con este joven cuando lo salvó, pero él dice que esta es la corona, el centro y la corona de los salmos mesiánicos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor iba caminando con los 2 que iban a Emaús? Él los reprendió primero, oh insensatos, y le dio su reprensión, pero fue muy pequeña. Y entonces le abrió las Escrituras. Seguro que pasó por este salmo, pero menciona las 3 partes en que estaban divididos los libros del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. Y en el libro de los salmos encontramos lo que llamamos, o lo que se llaman, salmos mesiánicos, donde está Cristo y que son citados en el Nuevo Testamento, citados textualmente. Sin ninguna duda, este es uno de esos salmos mesiánicos. Los versículos 6 y 7 son citados por el escritor inspirado de la carta a los Hebreos, versículos 7 y 8 de Hebreos capítulo 1. No hay duda. Pero ¿cómo se enriquece el alma? En los salmos tenemos los sentimientos del Señor cuando sufrió por nosotros en la cruz. Por ejemplo, el Salmo 22, la primera parte es una descripción al pie de la cruz. Isaías 53 es la historia de la cruz. Pero en el Salmo 22 uno está al pie de la cruz y allí se nos expresan los sentimientos de Él, que no están revelados
en los libros proféticos. De modo que este libro también contiene a Cristo. Y Cristo tiene que ser administrado a nuestras almas. Tiene que ser administrado. Él fue balanceado, Él lo reprendió, pero también le administró de Cristo, lo que de Él decían, les abrió las Escrituras. ¿Y qué pasó con ellos? El corazón empezó a arder. Y hay aquí, en el título inspirado, hay una lección, porque hay un balance entre la instrucción, la enseñanza, la doctrina y la devoción, porque es masquil de los hijos de Coré, pero es una canción de amores. Este salmo es un himno, un cántico de bodas, compuesto para el matrimonio de un rey con una hija de rey, una princesa. Y muchos pies han pensado, ese debe ser Salomón, pero este rey que es descrito aquí es un rey guerrero. Tiene su espada, ha vencido en la guerra, ha derrotado a sus enemigos. Salomón nunca fue rey guerrero, él fue rey de paz. Su papá sí fue rey guerrero. De modo que este salmo, en la forma como se expresa, los sentimientos que expresan en este salmo, van más allá que cualquier rey humano normal. Va hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo está aquí, pero es una instrucción pública, un masquil para instruir, pero está llena de amor, canción de amores. Ve, hermanos, el balance. Si yo voy a instruir sin devoción al Señor, o voy a entender las Escrituras sin ser constreñido por el amor de Cristo, bueno, aquello va a ser muy académico, muy correcto en teoría, pero no va a alcanzar el corazón, no va a marcar la vida. Tiene que haber ese balance entre la devoción al Señor, su amor conquistando nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra voluntad, su amor haciendo latir el alma, las fibras del ser, y la enseñanza que se da con este balance. Oye, ese sí es efectiva. Entonces hay un balance aquí, pues, aún en el mismo título inspirado. Dice al músico principal, creo que son 55 de los salmos, de los 150 salmos, que están dedicados al músico principal. Ese tiene que ser el director de música. No voy a apartar el tiempo para demostrarle con versículos en Primero Crónicas que David organizó el cántico antes que él muriera, antes que Salomón construyera el templo. Y después el cántico que se hacía donde estaba el arca. Él había llevado esa arca del pacto por fin a esa casa, a esa tienda que él le preparó, mientras se construía la casa para el Señor, la casa material, pues la casa aquí, el templo. Hoy Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que su casa es espiritual, el templo es espiritual. De modo que es una locura estar poniendo en el local donde se reúne la asamblea, templo de refugio. ¿Qué es eso? Una sala para congregarse. El templo de Dios es la asamblea de personas que se reúnen en ese lugar y en cualquier otro lugar como iglesia. Allí es donde mora el Señor, donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, sobre lirio, este es el primer salmo que tiene estas palabras en el hebreo, y significa, es una palabra plural que significa lirios. Ahora, ¿por qué lirios? ¿Será que esa era una melodía que debía usarse con este salmo? ¿O era un instrumento hecho en la forma de un lirio para tocar este salmo?
Muchos estamos creyendo que sobre lirios tiene que ver con esa época del año cuando salían los lirios. Es característico de la primavera, antes del verano, la primavera, en el tiempo pascual. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor mandó a sentar la multitud que Él iba a alimentar? Lo mandó a sentar por grupos de 50 en 50, de 100 en 100. Y hay una expresión en el Evangelio de Juan que indica que había grama verde. Bueno, esa es la idea. Lirios, sobre lirios, porque esto mira hacia adelante, al tiempo aquí en la tierra, cuando va a venir el Señor por segunda vez a la tierra, va a establecer su reino milenario, y es el tiempo de la cosecha, cuando de la higuera aprender la parábola. Cuando veis que sus ramas están tiernas, es porque va a salir la flor, va a salir el fruto, va a venir la cosecha. Sabed que el verano está cerca. Va a haber un momento para Israel y para el mundo entero cuando el Rey de Reyes va a gobernar aquí. ¡Qué bendición! El Señor dijo del lirio, ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como los lirios. Entonces, esta es la idea aquí, este es un salmo mesiánico. Pero interesante en el título que dice Masquil de los hijos de Coré. ¿Qué importancia tiene eso, hermano? Yo sé que hay un problema allí, si la preposición es de o para los hijos de Coré, y hay un tremendo problema. Lo que sí sabemos es que los hijos de Coré no perecieron con su padre cuando él se rebeló contra Dios. ¿Y cuál fue el problema de su rebelión? ¿Cuál fue la causa, mejor dicho? Que él no estaba satisfecho con la posición que Dios le había dado, con el ministerio que el Señor le había asignado. Tenía envidia y celos. Eso sí es grave. ¿Eso puede pasar en una asamblea? ¿Cómo no? En la querida asamblea en Corinto estaba pasando eso, había celos y envidia, y eso ocasionó contienda entre ellos. La comunión de corazón a corazón se rompió, disensión, y eso llevó a sectas, a división declarada, 4 toletes dividida la asamblea. ¿Y por qué el apóstol Pablo trata primero la división que había en la asamblea y después en el capítulo 5 en 1 Corintios es que trata el problema del pecado de fornicación tan bochornoso que había allí? Porque, hermano, división en el pueblo de Dios es muy grave. Se estaba escuchando por allí después de la conferencia de Valencia, ¿no? Que ¿por qué? Tienen que estar hablando todos, se tienen que asignar a algunos de los siervos del Señor que hablen. Don Samuel y Samuelito no pudieron tener tiempo suficiente, que mejor es organizar eso. Yo espero que no se les ocurra hacer eso, ni en Valencia ni en ningún lado de Venezuela. En otros países de habla inglesa lo han hecho. Don Samuel Usher me dijo una vez en privado, me atrevo a decirlo en público para advertirles a ustedes, pues, que son responsables de una asamblea, de una conferencia nacional tan importante y muy estimada en Venezuela, que ahora los siervos del Señor que llegaban a una conferencia en esos sitios, con todo respeto estoy hablando de mis hermanos, algunos de ellos yo los conozco, son hombres de Dios, pero han pelado el blanco, porque solamente hablan lo que ellos, los 2 o 3 o 4 que ellos han asignado. Los demás no hablan. No, hermano, eso es estar envanecido. Eso pasaba en Corinto. Ellos estaban tan envanecidos, creyendo que sí sabían,
aplicando los principios de la sabiduría humana y eran capaces de estar analizando el servicio de los siervos del Señor. Había unos que menospreciaban a otros siervos del Señor y decían, no, ¿quién como Pedro, vale? No, Pedro predicó la primera vez, como 3,000 personas se añadieron. Hay algunos otros más de los apóstoles, yo estoy con Pedro. Así como están los fanáticos de Messi, de Cristiano Ronaldo. ¿Y cómo que se llama el pelotero venezolano que está bateando jonrones kilométricos? ¿Usted sabe cuál es, no? No, Cabrera está bateando puro hit y ya está viejo. Ah, si así fuera con la Biblia. Ese que es de allá, de un pueblo más peligrosísimo de Yaracuy. ¿Cómo que se llama el negrito? Y corre rápido por la base y se roba la base. Y quizás va a ser... No se atreva a decirlo porque le voy a decir si fuera así con la Biblia. Perdonen, hermano, por estar diciendo esa cosa, pero hermano, a nosotros nos pasó algo cuando estaba la obra del Señor empezando y ya desarrollándose en Carúpano, y logramos llevar, siempre desde el comienzo llevamos nuevos creyentes en nuestro vehículo. Nuestras niñitas estaban muy chiquiticas, entonces yo metía a Nora al lado mío en el Malibú con las dos chiquiticas y metíamos un flaquito aquí adelante para tener 4 o 5 más atrás en el Malibú, en el asiento de atrás. Y llevamos a varios ya. Hoy en esas conferencias estaba el doctor Thompson, don Santiago Womsley, el señor don Hildebrando Gil, estaba varios de los grandes siervos del Señor. Estaba don Delfín también, y yo estaba contento. Y después cuando íbamos regresando el domingo por la tarde, yo les pregunté, ¿y qué les pareció la conferencia? Hoy estaban contentos esos hermanos. ¿Y cuál le gustó más de todos esos que oyeron? Yo pensaba que me iba a decir de lo grande. Pues mi estado de carnalidad, pues, porque yo cuando era muchacho, yo era carnal. A mí me gustaba que predicaran algunos siervos del Señor, pero cuando se paraba otro que no me gustaba, no. Eso es carnalidad, tener preferencia. ¿Sabe lo que me dijo uno de ellos? Que era un trofeo de la gracia de Dios, el Señor lo guarde. Una vez estoy hablando bien de alguien, entonces el diablo está queriendo dañarlo, pues. Me dijo, oye, vale, como hablamos allá. El que más me gustó fue el que tiene el silloncito aquí en la frente. Hermanos, no podemos menospreciar los dones que el Señor tiene. Es la sabiduría humana que hace diferencia. No, este sí está preparado. Este sí habla palabras, no, sí, este sí, que sí que. Dios es sabio. Y el Señor usó a don Delfín para alcanzarle a ese hermano. Otro predicador no tenía la gracia que tenía don Delfín. Entonces, gracias a Dios que uno aprende a no estar menospreciando los dones. Yo no estoy diciendo despreciando, menospreciando. Hay que dejar al Espíritu Santo que guíe. Claro, los que van a predicar en una conferencia tienen que prepararse. Como decía don Eliseo, no hay que estar dándole al pueblo del Señor agüita de papelón. Una agüita de papelón con limón bien fría cae bien en estos calores, ¿verdad? Pero si usted le da a un niño chiquitico pura agüita de papelón, ese muchachito es capaz de morirse. Uno tiene que esforzarse a lo máximo en dar lo mejor, prepararse debidamente, aprender a comunicar debidamente el mensaje. Pero el Señor usa hasta lo que, según la sabiduría humana, no son los más apropiados. ¿Qué representan? No hay que menospreciar los dones. Qué bueno es el Señor, qué gracia la de Él. Por ejemplo, el que habla, ustedes lo están soportando. Gracias al Señor por los otros grandes que ustedes sí conocen y son muy mejores que yo. Gracias al Señor por eso. Entonces tenemos aquí a uno más grande que Salomón en este lugar.
Entonces, ¿qué otra cosa en el título podríamos comentar? Quiero hacer énfasis, hermano, otra vez en el balance que debe haber entre doctrina y devoción, entre inteligencia y afecto. Si no hay doctrina, ¿se acuerda que el Señor dijo a la mujer samaritana, la mujer de Sicar, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad? Si es pura parte devocional, sentimental, entonces uno cae en sentimentalismo, expresiones sentimentales. Ay, estoy enamorado de Cristo. ¿Qué es eso? Capítulo y versículo para esa expresión. Tiene que haber un balance entre doctrina y afecto, entre inteligencia, conocimiento y afecto por el Señor. Pero no solamente el conocimiento académico perfecto, no, tiene que haber, el corazón tiene que latir, tiene que quemarme a mí primero el mensaje para poder ser de ayuda y de bendición a los que me escuchen. Entonces, es importante, hermanos, Señor nos ayude, los que procuramos expresar la instrucción pública, a tener ese balance en nuestras almas. Entonces, en cuanto a las partes, en el versículo 1, el salmista habla de sí mismo. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Pero después de este versículo, él no vuelve a hablar más de sí mismo. Es un buen ejemplo para nosotros en la cena del Señor, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando hacemos memoria de Él. Hay lugar para yo hablar de mí o de nosotros, pero eso no debe ser lo que mayoritariamente sea el tema. Nuestra adoración es adoración cuando nos ocupamos con Él, cuando está lleno el corazón de Él. Rebosa mi corazón palabra buena. Está rebosando. Cuán distinto como está mi corazón algunas veces, que no es que no está rebosando, sino que no está ni por la mitad. ¿No es verdad que nos pasa? Quisiera cantar ese himno, oh cuántas veces mi Señor me olvido de tu gran dolor. Ese es un himno que está en signario, ¿verdad? Quiero cantarlo al final, si me permiten y si el Señor me permite. ¿Cuántas veces estamos en la cena del Señor y no hay ni una lágrima? No hay corazones conmovidos. Aquí está uno que ha estado meditando, que ha estado considerando, que ha estado trabajando, porque esa es la idea, dirijo al rey mi canto, yo he preparado mi canto al rey. Todo sacrificio en la economía antigua tenía su costo. Había que hacer una inversión para la preparación. Y así nosotros, hermanos, el corazón debe estar continuamente llenándose. Cada vez que se exprese una oración en público, en la reunión de oración, debe ser una oración diferente a todas las otras que hemos hecho. Porque el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2 dice, exhorto ante todo que se hagan, no que se repitan. Yo tengo que ser fresco cada vez que me dirijo a Dios. Y en la cena del Señor, debo venir a la cena del Señor a lo menos con un pensamiento nuevo, fresco, que he llegado a agarrar en la palabra de Dios. Algunas veces es un pensamiento que se ha tenido, una lección, algo que hemos aprendido en el pasado, pero ha adquirido algo fresco. Que no estemos repitiendo lo mismo. No, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero.
¿Por qué tanta demora en la cena del Señor y en las reuniones de oración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que examinarme en la presencia del Señor. Pero él, después de esto, no habla más de sí mismo, sino empieza a hablar de él. Está lleno de Cristo, está lleno del Rey. Y ese es un buen ejemplo para mí. Siempre pienso, después de haberlo escuchado la primera vez, del doctor Neil Thompson, en la cena del Señor no debe pasar lo que le pasó a los hermanos de José, cuando él los mandó llevar a la casa para comer con él, no en la misma mesa, porque él lo pusieron aparte, y a los egipcios aparte, porque era una cosa horrible para ellos, según su religión, comer con los otros. Pero ellos estaban asombrados, porque estaban sentados según el orden de nacimiento. Y José le había dado raciones abundantes a todos, y a Benjamín le dio 5 veces más. Y ellos estaban viendo todas esas bendiciones y observando, estaban asombrados, anonadados. Pero cuando José se le acercó y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, ¿vive aún mi padre? ¿Usted cree que ellos se acordaron de la comida y del vino y de todo el regocijo? No, ellos olvidaron esas bendiciones para concentrarse solo en él. Y eso es lo que hace el salmista aquí. Habla de sí mismo, de su ejercicio que él ha tenido, de cómo su corazón está que rebosa. Hermanos, así debe ser conmigo. Y entonces, versículos 2 al 9, él se dirige al rey. Y aquí hay varias glorias que él presenta. Él habla aquí, alaba al rey en sus glorias morales, en sus glorias oficiales, en sus glorias personales o divinas, y también en otro tipo de gloria aquí. Él está dirigiéndose al rey, versículos 2 al 9. Por ejemplo, sus glorias morales. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La palabra de Dios nos presenta su impecabilidad, su santidad, la perfección de su carácter. Tan perfecto. Cuán diferente soy yo. Rústico. Él no. En sus palabras y en sus hechos, la gracia se derramó en tus labios. No hay otro como Él es incomparable. Lo que podemos hacer con Él y otro es contrastar a ese otro con Él. Pero Él es incomparable, como dice la amada en el cantar. Todo Él es codiciable. Todo Él es deseable. Por donde usted lo mire, por donde usted lo analice, en todas sus relaciones, en todas sus actuaciones, en todas sus expresiones, en todos sus pensamientos, Él es deseable. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Habrá algo en el mundo que esté robando el atractivo que Él debe ejercer sobre mí? Porque a la reina, versículos 10 al 12, se dirige el mensaje, la palabra es para la reina. Esta palabra aquí, reina, es reina consorte. Ustedes vieron lo que pasó cuando estaban coronando a Carlos III, ¿no? Unos adúlteros. Adúlteros, sin vergüenza. Y viejo, está viejo. Dice que va a durar muy poco. Ponen a hablar de eso. Qué esplendor según el mundo. Pero a ella, ¿qué se le dice en el versículo 10? Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre.
como hizo Ruth la moabita. Dejó su pueblo, la casa de su padre, para dedicarse a Dios. Como hizo Rebeca, dejó la casa de su padre para dedicarse a Isaac. Deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. El Señor lo dijo, el que no esté dispuesto a amarme a mí primero y por encima de todo, no aborrece padre, madre, casa, hijo, no sé qué más, y todo lo que la lista allí, no es digno de ser mi discípulo. Eso no quiere decir que yo no voy a amar a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa. No voy a estimar las bendiciones materiales que el Señor pueda darme. No, es que Él exige el primer lugar. Lo exige porque Él es tu Señor. Olvida, conságrate a Él nomás. Hermanos, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Está mi corazón contemplando su hermosura en las Escrituras, viendo sus glorias, pero hay glorias oficiales. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Eso todavía son glorias morales, porque dice, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Impresionante, Él es humilde de corazón, manso y humilde de corazón. La gente que llega a tener cierto poder se enferma, el poder corrompe. Se creen un gran cacao y menosprecian a los demás. Se enferman. Así somos todos. Yo vi bastante comunistas peleando, engañados con el comunismo. Perdónenme que haga esta mención. Yo era presidente de la sociedad estudiantil de Simón Rodríguez, cuando eso no estaba politizado, porque después yo di clase en Simón Rodríguez y eso estaba politizado. Había la plancha que estaba respaldada por AD, la que estaba respaldada por Popey, la que estaba respaldada por el MAS. Eso se había corrompido. Unos muchachos de los mejores estudiantes formaron un grupo para participar, pero si yo hubiese sido estudiante hubiese votado por ellos, pero perdieron. Ganó fue la plancha de uno, respaldada por uno de los partidos, pero cuando no estaba politizado eso, que escogían a los mejores estudiantes para ser delegados, ahí, bueno, siempre buscaban a ese evangélico que era el mejor estudiante. Y yo llegué a ser presidente de la sociedad y estaban ellos ahí, gafos, tontos, engañados. La revolución, que el no sé qué más, que no sé qué más. Uno de ellos hasta me escupió una vez, porque habíamos decidido no vamos a ninguna huelga. Después con el tiempo, él llegó a confesar fe con el tiempo. Confesar fe en el Señor. Y una noche estaba lloviendo, pero torrencialmente. ¿Y usted sabe quién lo llevó a la urbanización San Esteban? Don Pastor Moncada, en un LTD fino, porque el LTD era en ese momento blanquito, fino, con aire acondicionado, lo llevó y ahí en la entrada de San Esteban urbanización, los que saben, sabemos, se llena de agua y él pasó con su LTD y lo llevó y yo lo miraba a la cara así. Eso lo hace Cristo, no el comunismo. No hay como el Evangelio. No hay como el Evangelio. Pero mira, este triunfó en el Calvario. Un triunfo rotundo. Este es un rey guerrero. Y entonces aquí se está uniendo en bodas, en la celebración de su matrimonio con la mujer. ¿Cómo va el reloj? Ya, debo quedarme callado. Hay versículos 13 al 15, es como también se dirige a la compañía reunida allí,
pero para alabar a la reina. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Algunos dicen, no, este es Israel. Pero la esposa del Cordero no es Israel. La esposa, Israel va a gozar de una relación muy especial con el Señor en el reino milenario, pero por encima de Jerusalén, la terrenal, hay una Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Se acaba de celebrar las bodas, la desposada, la esposa del Cordero, y vienen para celebrar la cena de las bodas del Cordero aquí en la tierra. Pero la presenta representada en la forma de ciudad. Esa Jerusalén, la nueva Jerusalén, es más gloriosa que la Jerusalén terrenal. A través de esa Jerusalén, la nueva Jerusalén, Dios va a administrar gobierno, el Señor va a administrar gobierno en su reino milenario. De la iglesia a Jerusalén, a Israel, y desde Israel para todo el mundo. Entonces uno ve aquí una figura de la iglesia, la asamblea dispensacional. ¿Qué gloria nos espera, hermano? ¿Qué gloria nos espera? Cuando todo esto haya pasado, las modas, todo lo que brilla en este mundo, que es engañoso y fugaz, cuando todo haya pasado, lo que va a permanecer es la gloria de este Mesías Rey, de este Señor, de este esposo, lo que hayamos hecho para Él, la vida que llevemos para Él, es lo que va a quedar. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, Cristo viniendo hasta la parte baja de la atmósfera y en un abrir y cerrar de ojos llevarnos. Puede ser hoy, quizás hoy, pero nosotros también estamos esperando su segunda venida a la tierra para el reino milenario. Estamos esperando, según 1 Corintios capítulo 1, la manifestación o la revelación, el Apocalipsis, cuando todo ojo le verá. Porque nuestra posición en el reino depende de nuestra fidelidad. La entrada al cielo está asegurada, depende de la obra de Cristo en la cruz. Pero la posición en el reino depende de nuestra fidelidad y servicio a Él. Entonces, hermana, ¿vale la pena sacrificar tu vanidad? Hermano, ¿vale la pena decirle que no al pecado? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Aquí está ella adornada, sus vestidos tejidos, adornada para este momento tan cumbre. ¿Cómo será eso? Cuando Él se presente a sí mismo una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. La presente a su Padre y la presente en el mundo, al universo, cuando Él venga en gloria. Y por la gracia de Dios, por el amor profundo del Salvador, yo también voy a estar allí, y usted también. Y todos van a ver cuán fiel, qué grado de fidelidad y de devoción nosotros tuvimos para el Señor. ¿Cómo lo van a saber? Por la ropa. La ropa que vamos a usar, se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. En el tribunal de Cristo se va a mostrar lo que soy yo en verdad. El Señor lo va a demostrar. Y en su reino, aquí en la tierra milenario, y en su reino sempiterno, porque ahí así termina este salmo, para siempre.
Este es un matrimonio que es permanente. La generación de los hijos se va a reproducir, se va a mantener. Es ese reinado para siempre. Para siempre va a haber recuerdo y claramente demostrado cuán fiel, cuán obediente, cuán devoto fuimos al Señor. Vale la pena, no tire la toalla, creyente. Medita en Él, llénate de Él en las Escrituras y tu corazón va a rebosar para la gloria de Él. Él bendiga su palabra.